Durante años, mientras hombres como Néstor Gregorio Fernández, alias Iván Mordisco, han dominado el panorama del conflicto armado en Colombia, otro comandante se ha consolidado en silencio, expandiendo su influencia en regiones estratégicas y construyendo una estructura propia dentro de las disidencias. Hoy su nombre aparece en informes de inteligencia, mesas de negociación y operaciones militares. Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá. Quédate en Hey Cañas Táctico y conoce cómo un antiguo guerrillero de las FARC pasó de operar en segundo plano a convertirse en uno de los hombres más influyentes del conflicto colombiano actual. Hoy presentamos Dos mandos, una guerra, Iván Mordisco contra Calarcá. Mucho antes de convertirse en uno de los nombres más mencionados dentro de las disidencias armadas, Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, inició su recorrido en las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en una etapa en la que la organización todavía mantenía fuerte presencia en amplias zonas rurales del país. Su formación ocurrió dentro de estructuras guerrilleras del suroriente colombiano, donde las FARC consolidaban corredores estratégicos entre selva, ríos y territorios de difícil acceso. Allí aprendió la lógica militar insurgente, movilidad constante, disciplina interna, control territorial y adaptación a operaciones prolongadas. A diferencia de otros mandos más visibles, su crecimiento fue discreto. Durante años permaneció lejos del protagonismo mediático, ocupando funciones internas dentro de frentes armados que operaban principalmente en regiones como Meta, Guaviare y Caquetá, territorios históricamente claves para la organización. En 2016, la firma del acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia marcó un punto de quiebre para miles de combatientes. Mientras gran parte de la organización inició el proceso de desmovilización, varios mandos comenzaron a desconfiar del futuro del acuerdo, especialmente en regiones donde el control territorial seguía siendo clave para las economías ilegales y la seguridad interna de antiguas estructuras armadas. Dentro de ese escenario, Alexander Díaz Mendoza optó por mantenerse dentro de las redes armadas que rechazaron el desarme, integrándose progresivamente a los grupos que más tarde serían identificados como disidencias. Fue en ese momento cuando alias Calarcá dejó de ser un nombre secundario para convertirse en una figura con creciente influencia dentro de los nuevos bloques armados que empezaban a reconfigurar el conflicto colombiano. Con el crecimiento de las disidencias, varios mandos históricos comenzaron a disputar no solo territorios, sino también el control estratégico de las estructuras armadas que surgieron tras el acuerdo de paz. Durante ese proceso, Alexander Díaz Mendoza permaneció inicialmente dentro del círculo cercano de Néstor Gregorio Vera Fernández, uno de los principales referentes del rearme insurgente en Colombia. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir diferencias profundas sobre el manejo interno de los frentes, la autonomía de ciertos mandos y la forma en que debía reorganizarse el poder dentro de las disidencias. Mientras Iván Mordisco consolidaba su liderazgo militar en varias zonas del país, Calarcá fortalecía a hombres de confianza y ampliaba su influencia sobre corredores estratégicos en Meta, Guaviare y Caquetá. En medio de esas fracturas también comenzaron a circular versiones sobre tensiones personales dentro de las propias estructuras armadas. Uno de los nombres que apareció en ese contexto fue el de alias Erika Castro, una figura vinculada durante años a distintos mandos guerrilleros y posteriormente cercana a alias Calarcá. Aunque nunca fue presentada como causa oficial de la ruptura, su presencia alimentó rumores dentro de sectores cercanos a ambos comandantes, en un momento donde las diferencias estratégicas ya eran cada vez más evidentes. Con el tiempo, la separación dejó de ser silenciosa. Sectores armados comenzaron a responder a líneas distintas de mando, marcando una fractura interna que hoy sigue redefiniendo el equilibrio de poder entre las disidencias en Colombia. En medio de la estrategia de paz total, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, el nombre de Alexander Díaz Mendoza comenzó a tomar un nuevo rumbo. A pesar de ser uno de los jefes visibles de las disidencias de las FARC, el Estado lo reconoció como interlocutor válido para abrir canales de diálogo. Con ese propósito, se le otorgaron beneficios jurídicos temporales,
entre ellos la suspensión de órdenes de captura, permitiéndole moverse sin ser detenido. Su rol no era el de un desmovilizado, sino el de un vocero armado en medio de una negociación aún incierta. Así, Calarcá pasó a habitar una zona gris. Seguía siendo comandante en el terreno, pero al mismo tiempo era pieza clave en los intentos del gobierno por reducir la violencia mediante el diálogo. Una apuesta arriesgada, donde la línea entre la guerra y la paz comenzaba a desdibujarse. En el marco de ese proceso, surgió uno de los más polémicos sucesos de su trayectoria reciente. Alias Calarcá volvió a quedar en el centro de la atención nacional cuando una caravana de camionetas blindadas asignadas por la Unidad Nacional de Protección fue interceptada por tropas del ejército en una vía de Antioquia. Los vehículos se desplazaban bajo esquema oficial de protección, pero durante la inspección las autoridades detectaron la presencia de integrantes de las disidencias, varios de ellos con procesos judiciales vigentes. La revisión de las camionetas reveló elementos que aumentaron de inmediato la controversia. Más de 60 millones de pesos en efectivo, 2 pistolas calibre 9 milímetros, cartuchos, memorias USB, celulares, computadores portátiles, un teléfono satelital, documentos personales e incluso material de lectura que también fue incorporado al proceso de inspección. El hecho generó un fuerte debate nacional. ¿Cómo podían movilizarse hombres armados y mandos insurgentes dentro de vehículos oficiales en medio de un proceso de diálogo? Sin embargo, pese al impacto de la captura, la situación jurídica de Calarcá fue distinta a la de otros acompañantes. Su nombre permanecía cobijado por los efectos del proceso de negociación, lo que permitió que recuperara su libertad mientras otros capturados enfrentaban revisión judicial. Mientras avanzaban los acercamientos políticos, las estructuras bajo influencia de Alexander Díaz Mendoza continuaron siendo señaladas por acciones armadas en distintas regiones del país. En zonas de Meta, Guaviare y Caquetá, las autoridades atribuyeron a hombres cercanos a su estructura hostigamientos contra patrullas militares, retenes ilegales y presiones armadas sobre corredores rurales estratégicos. La capacidad de movilidad seguía siendo una de las principales fortalezas de estas estructuras. Pequeños grupos armados, dispersos, pero con comunicación permanente entre frentes. Ese modelo permitió sostener presencia en regiones donde históricamente las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían construido redes de apoyo y control. Por eso, incluso mientras su nombre aparecía en escenarios de negociación, en terreno seguía siendo visto como un actor con capacidad real de presión armada. Porque en Colombia, muchas veces la negociación y el fusil han avanzado al mismo tiempo, en el mayor de los casos sin éxito alguno. Hoy, alias Calarcá sigue siendo uno de los nombres más observados dentro del mapa armado colombiano. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en avanzar con la política de paz total, sectores militares y analistas advierten que el verdadero desafío está en comprobar hasta dónde una organización armada está dispuesta a desmontar su poder real. Porque en el caso de Calarcá, la negociación nunca ha estado separada completamente de la capacidad militar y se rehúsa a dejar el conflicto armado desde hace más de una década. Su historia resume una de las mayores contradicciones del conflicto colombiano moderno. Antiguos mandos guerrilleros que regresaron a la ilegalidad, estructuras que cambiaron de nombre, pero conservaron presencia, y una guerra que en muchas regiones nunca desapareció por completo. Hoy su futuro sigue abierto entre dos caminos: consolidarse como actor político dentro de un acuerdo o quedar nuevamente atrapado en una confrontación armada prolongada. Y mientras esa decisión se define, su nombre continúa apareciendo donde Colombia todavía debate entre diálogo, control territorial y seguridad. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Activa la campanita y sé el primero en ver los próximos capítulos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio de Hey Cañas Táctico.